Evolución de Mesopotamia. En la hoya del Tigris y del Éufrates. Un regalo de dos ríos gemelos. Heródoto llamaba a Egipto un don del Nilo. De la misma manera se podría llamar a Mesopotamia un don de los ríos gemelos, Tigris y Éufrates. Los dos ríos nacen en las montañas de Armenia y cuando en la primavera comienzan a fundirse las nieves, sus aguas se salen de madre, inundan la llanura y depositan su limo fertilizante, para evitar que el terreno se transforme en marismas pantanosas y poder llevar el agua a los campos. Aquí, como en Egipto, canalizan las aguas de ambos ríos y las llevan hacia los campos. Sin un sistema de irrigación bien organizado, el país se hubiera transformado en un árido desierto o en un conjunto de terrenos pantanosos. Para la organización de semejante sistema se necesitaba la intervención del rey. Se daba tanta importancia a los canales que frecuentemente llevaban el nombre de los monarcas. Hammurabi mandó construir un canal que lleva esta leyenda: Hammurabi es una bendición para el pueblo. Todavía hoy puede apreciarse la extensión que alcanzaba esta red de canales. No se 30 o 40 lechos de antiguos canales. La más antigua de las civilizaciones descubiertas en el emplazamiento de Babilonia, dice Leonard W. King, como las que le sucedieron, fue de carácter esencialmente agrícola. El país obtuvo de sus dos ríos gemelos todo cuanto necesitaba. La fertilidad de su suelo aluvial, mediante un sistema de riego, fue convirtiéndose en una presa tentadora para los pueblos vecinos, establecidos en regiones menos favorecidas. En consecuencia, la historia de Babilonia es, en gran parte, un relato de sucesivas incursiones llevadas a cabo por nuevas razas sobre las llanuras del Éufrates y del Tigris, pero en ninguna ocasión tuvo que sufrir cambio alguno subversivo a consecuencia de tales incursiones. Siempre fueron los conquistadores absorbidos paso a paso, y aunque de este modo la raza babilónica se enriqueció positivamente, el carácter general de su civilización permaneció invariable en todos sus rasgos esenciales. Y no es preciso ir a buscar muy lejos la razón de la persistencia de este tipo de cultura, es que se adaptaba enteramente al carácter del país. El territorio babilónico yace en la mitad inferior del valle del Éufrates y del Tigris, cubriendo lo que era hacia 4000 años antes de Cristo el delta de estos dos ríos. En efecto, ha sido formado por el depósito de sus corrientes, han acarreado hasta las aguas contraste con la mitad septentrional del valle, a la que los griegos dieron el nombre de Mesopotamia y Asiria. El límite natural del país por el norte se extiende según una línea trazada desde Id hasta el Éufrates a un punto situado debajo de Samarra, en el Tigris. La ligeramente elevada y ondulante llanura del norte se convierte allí bruscamente en la inmensa planicie de aluvión. Al norte de esta línea, el valle difiere apenas del desierto sirio árabe, pues solo en las cercanías de aquellos ríos y de sus tributarios es posible el cultivo. La llanura está cubierta de vegetación después de las lluvias de invierno y primavera, hasta poca distancia de las orillas, y sirve solo para el pastoreo que practican las tribus nómadas. Pero al sur de la línea divisoria, toda la región aluvial es apta para el cultivo, siendo su fertilidad maravillosa. Su clima subtropical y el ardiente calor de su verano son nuevas causas de prosperidad, dada su abundante provisión de agua. Las tierras de Mesopotamia. Babilonia fue el más antiguo y opulento de los estados que nacieron en el país creado por los ríos gemelos. Es indudable que la Mesopotamia, en sus principios, como Egipto, era un conjunto de pequeños estados que comprendían una ciudad y sus territorios circundantes. En el siglo XX, el hallazgo de inscripciones en los monumentos y de ingente material en los archivos ha permitido sentar las bases de la historia de la antigua Mesopotamia. En la época en que se empieza a tener noticias de esta historia, hacia el año 3000 a.C., el país era bastante más pequeño que en la actualidad. El Golfo Pérsico penetraba profundamente tierra adentro, casi 150 kilómetros parado en el mar. Si nos alejamos todavía más en el tiempo, hasta el 4000 a.C., las aguas ocupaban los lugares en donde más tarde se levantarían las ciudades de Babilonia y Bagdad. En la más remota antigüedad, el país situado entre las desembocaduras de ambos ríos eran marismas cubiertas de selva virgen, de maleza y de inmensos bosques de cañas y bambúes. Esta vegetación exuberante atraía a los pueblos asentados en los desiertos del oeste y en las montañas del este. Había que roturar, cultivar y regar el terreno. Los hombres no conseguirían hogar ni pan hasta que dominaran el medio agrario gracias a una colaboración bien organizada. El resto del país estaba habitado desde hacía bastante más tiempo, pero no sabemos por qué pueblo.
Hacia el año 3000 a.C. penetraron allí nuevas tribus, una de las tantas oleadas de pueblos semitas, quizás del desierto de Siria, a lo largo del valle del Éufrates, llegó allí e invadió el país que más tarde fue llamado Akkad. Los asirios, que eran sin duda originarios del Cáucaso, pero ya muy mezclados con los semitas, habitaban más lejos, aguas arriba del Tigris. Entre los nuevos invasores, los más importantes fueron los sumerios, que se establecieron entre las desembocaduras de los ríos. Su origen es todavía un enigma, pero muchos detalles hacen creer que eran originarios de las montañas, quizás de Persia. Su cultura parece tener las mismas raíces que la del pueblo que, hacia la misma época, fundó una colonia en el Valle del Indo. Hacia el 3000 a.C., los sumerios establecieron o adoptaron en su nuevo país una civilización basada en el intercambio comercial y entablaron relaciones con países tan alejados como Siria y Asia Menor. Su técnica estaba basada en la piedra, sílex sobre todo, el cobre y el ladrillo. Los antiguos sumerios. Y en el país de los sumerios surgieron ciudades que sin duda son de las más antiguas del mundo. Durante una campaña arqueológica realizada en 1961-1966, el investigador holandés Meyart verificó importantes hallazgos al oeste de Katal Uyuk, una doble colina del desierto anatolio, en donde dijo haber encontrado una verdadera ciudad de la era de piedra, con casas de adobe y equipadas con chimenea y bancos de piedra, y conteniendo vasos de arcilla, figuras de piedra, armas, frescos, utensilios, varios, incluso tejidos. El sexto de los 10 estratos que la constituyen parecía denotar más edad que Ur y Jericó, consideradas hasta entonces como las ciudades más antiguas del mundo. La más célebre fue Ur, y la Ur de los Caldeos, como se la denomina en el Antiguo Testamento, la ciudad de donde era originario Abraham, ubicada en Sennaar, es decir, en Sumer. En las ciudades de la arcaica Sumer, el templo no era solamente un lugar de culto, sede del gobierno y de la justicia, sino también el centro de la economía. En él se almacenaban las cosechas y los rebaños, había carnicerías y se preparaban los pellejos y las pieles. En los talleres del templo, unos artesanos trabajaban la madera y el bronce, y en otras dependencias se encontraban los arquitectos, los constructores de canales y demás gentes encargadas del sistema de irrigación y distribución de las aguas. En conjunto, las personas al servicio del templo gozaban de la calidad de siervos del dios. El templo desempeñaba también oficios de banco y un sencillo sistema monetario facilitaba tales operaciones. Los anillos de plata valían el doble que los anillos de cobre. Algunos han llamado a este sistema político-económico socialismo de Estado religioso. Probablemente su relativa complejidad exigió la invención de la escritura para los cómputos y la enumeración. El primer personaje sumerio que conocemos con exactitud por inscripciones votivas es Masanepada, el rey de Ur, que vivió probablemente hacia el año 2500 a.C. Otra de las más antiguas ciudades de Mesopotamia era Lagash, situada en el lugar de la actual localidad de Tel o Telo, excavada por el francés Sarsec. Lagash adquirió importancia durante la dinastía fundada por Ur-Nina hacia el año 3100 a.C., viviendo épocas de prosperidad y poder a pesar de la hostilidad de la ciudad de Umma, contra la que tuvo que luchar constantemente. Ur-Nina fue un monarca pacífico, gran organizador y constructor a quien se debe el florecimiento de la agricultura, que fomentó con la construcción de canales, restauró las murallas de la ciudad y construyó templos, el principal de los cuales era del dios nacional, Enlil, y además un palacio y un granero. Para estas obras hizo traer a Lagash maderas desde los lejanos montes Sagros, siguiendo el curso de los ríos. A Ur-Nina pertenecen los relieves en que aparece representado con toda su familia, llevando sobre la cabeza una gaveta con materiales de construcción. Sargón de Akkad, primer jefe de Estado. Los sumerios desarrollaron un sistema de cuentas comerciales en Persia y en Asia Menor y en otros territorios. Ya se ha dicho que la mayor parte de las riquezas iban a parar a los templos de las ciudades, cuyos servidores explotaban al pueblo sin piedad y sumían en la desesperación a la mayoría de sus habitantes. El ambiente estaba maduro para una revolución. Se desencadenó primero en Lagash, donde el rey Urukagina, hacia el año 2360 a.C., sacudió el yugo de los sacerdotes mediante un golpe de estado e hizo renacer la antigua libertad. Pero el buen príncipe Urukagina fue derrotado por Lugal-Sagesi, rey de Umma, y mientras lo conducían al cautiverio, Lagash era pasto de llamas.
Los hombres de Uma han prendido fuego, han entregado la Antasura a las llamas, han robado la plata, las piedras preciosas, han derramado la sangre en Tiraj, el palacio. Sí, han derramado la sangre incluso en el templo de Enlil y hasta la sangre en el templo de Baba. El soberano de una de las nuevas ciudades semitas fundó el primer gran estado propiamente dicho, modelo de los futuros imperios babilónico, asirio, persa, helenístico y romano. Es el primer gran conquistador de la historia. Se llamaba Sargón, no confundir con los reyes asirios del mismo nombre, y según la tradición era un hombre de humilde linaje que se rebeló contra su señor y fundó la ciudad de Akkad, como en lo sucesivo fue llamado el país. Sargón sometió primeramente el país del norte, a lo largo de los ríos y las regiones montañosas del este, luego ya fue lo bastante poderoso para conquistar Sumer, y más tarde sometió a los príncipes del Elam, de Siria, así como la parte central de Asia Menor, hasta el Mar Negro. Es posible que también extendiera su dominio hasta Chipre. Sus victorias se debían sin duda al hecho de poseer mejor armamento que sus adversarios. Sus soldados combatían con armas de cobre contra tribus que aún estaban en la edad de piedra. Obviamente, las campañas de Sargón y sus sucesores perseguían un fin económico. Sargón murió después de 56 años de reinado hacia el 2214 y su reino le sobrevivió casi un siglo. Su nieto, Naram Sin, fue también un gran guerrero. La posteridad había de considerar a ambos monarcas héroes legendarios. 1000 años después de su muerte, las hazañas de Sargón todavía eran glorificadas en unos poemas descubiertos en Egipto, así como en la ciudad hitita de Atusa, en Asia Menor. Los judíos también han conservado su memoria bajo otro nombre, Nemrod. Nuevas invasiones. Hacia el 2130 a.C., el reino de Sargón se derrumbó por el empuje de los pueblos bárbaros del este, los Guti, que establecieron un régimen de conquistadores y abandonaron la administración de las ciudades a gobernadores, patesi, que debían pagarles tributo, aunque conservando una independencia bastante amplia. El más conocido de estos patesi fue Gudea de Lagash, que durante mucho tiempo fue la más antigua personalidad conocida de la historia babilónica y cuyo nombre es tan popular como su figura, ya que y la expansión de las ciudades sumerias no fueron frenadas de manera considerable por los Guti. Poco a poco los invasores se asimilaron a la población mesopotámica, si bien Utu-Chenegal, rey de Uruk, pudo sacudir el yugo extranjero hacia el año 2061 a.C. La vieja ciudad de Ur recobró su hegemonía durante el período glorioso de su tercera dinastía, que duró apenas un siglo. Fue la última edad de oro de la historia sumeria. El más grande de los reyes de Ur fue Sulgi, también llamado Dungi, 2033-1988, que fue sobre todo un estadista y un organizador. Hizo un recuento de los dioses locales para construirles templos. En la cima de la jerarquía se encontraba el dios Enlil, a quien estaba consagrada la ciudad de Nippur, en donde se encontraba el tesoro del estado, formado por productos agropecuarios como trigo y semovientes, y también metales. Oficialmente este impuesto se pagaba al dios Enlil, y los habitantes de provincias lo hacían efectivo siguiendo las mismas modalidades y depositándolo en los templos locales, que llegaron a ser especies de oficinas de recaudación y bancos del distrito. Todas las contribuciones eran cuidadosamente anotadas en tablillas de arcilla, lo mismo que los recibos. En algunos templos se han encontrado verdaderos roles de contribuyentes. Gran parte de este capital en mercancías era para la corte y los funcionarios, y la otra se vendía o se prestaba. Se percibían intereses sobre préstamos ordinarios, pero también se permitían préstamos sin interés a ciertas personas que estuvieran en peligro de ser vendidas como esclavos por sus deudas. Los templos, pues, seguían siendo verdaderos bancos, como en los primeros tiempos de Sumer. Para que el sistema funcionara armoniosamente, el rey Sulgi instituyó un servicio de correos y una policía que mantenía el orden a lo largo del reino, del cual no se conocen más que fragmentos que prueban que las célebres leyes de Hammurabi son la meta de una larga evolución del derecho. El país de los sumerios estaba expuesto a muchos peligros y el reino de Sulgi fue pronto objeto de serias amenazas. En el Éufrates medio había surgido una ciudad que tomó el nombre de Mari, cuya riqueza y poder iban en constante aumento, y cuando el último rey de Ur cayó prisionero en una guerra contra el Elam, lucha en la que los sumerios llevaban la ventaja, el rey Mari invadió Akkad y Sumer y se apoderó del reino. Ur pudo resistir durante unos 20 años, pero al final tuvo que someterse a las armas enemigas y la ciudad fue arrasada hacia 1950 a.C.